Amigas, amigos de Altamira, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en la tierra de Cuco Sánchez. Y además de mucha gente buena, trabajadora, como somos los mexicanos, mujeres y hombres. Y ya saben cuál es el propósito de esta reunión. Podríamos hablar de varios temas. Por ejemplo, al mediodía visitamos un complejo de gas aquí en Altamira. Ya se logró fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que antes se buscaba minimizar, querían acabar con la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, como querían también acabar con Pemex y con la educación pública y con la salud pública. Querían privatizar todo. Afortunadamente, la gente dijo basta, sonó la alarma y inició una transformación en sentido opuesto a la política que se venía imponiendo desde 1983, lo que se conoce como neoliberalismo y nosotros llamamos neoporfirismo, porque lo que impusieron en 36 años con esa política neoliberal o neoporfirista fue lo que se aplicó en los 34 años de dominio de Porfirio Díaz. Es una copia de aquello. Hoy en la mañana hablábamos en el homenaje por el Día de la Marina de cómo aquí cerca, en Ébano, empezó la explotación del petróleo. Se perforó el primer pozo en 1901, pero dominaban toda la actividad petrolera las empresas extranjeras. Todo el Golfo era de ellos. Querían hasta invadirnos y crear la llamada República del Golfo. Afortunadamente, con la revolución se recuperó el petróleo. En la Constitución se establece en el artículo 27 que el petróleo es de la nación, es del pueblo. Pero aún cuando ya estaba establecido en la Constitución este principio, costó trabajo aplicarlo, porque seguían dominando las compañías petroleras extranjeras. No se podía ni siquiera hacer la ley reglamentaria al artículo 27 constitucional. Es hasta que llega el general Cárdenas que se expropia el petróleo. Entonces, lo que nosotros queremos es que se ponga por delante siempre lo público. Esa es la diferencia que tenemos con nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, porque no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, pero sí son nuestros adversarios porque son dos concepciones distintas. Ellos apuestan
a privatizar. Y si ustedes ven en el diccionario qué significa privatizar, es convertir lo público en privado. Entonces, estamos recuperando la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, es el rescate de los bienes de la nación. Y hoy estuvimos en este complejo de gas. También les informo que le compramos a una empresa española que tenía mucha influencia, que se consolidó en el periodo neoliberal, Iberdrola. Esa empresa pues llegó a tener mucho poder económico, comercial, y Pemex, la Comisión Federal, como les decía, fue dejando de generar energía porque la fueron limitando. Lo que hicieron con Pemex, que acabaron, por ejemplo, en el periodo neoliberal, con toda la petroquímica. Estaban por acabar la refinería, porque decían que era mejor comprar las gasolinas en el extranjero que producirlas en México. Nosotros planteamos y estamos haciendo lo contrario. ¿Cómo va a ser mejor comprar las gasolinas que producirlas en México? Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja, teniendo nosotros la materia prima, teniendo nosotros el petróleo. Bueno, pues nos hemos dedicado a eso, a fortalecer estas empresas. La Comisión Federal de Electricidad ya nada más generaba 38% de toda la energía eléctrica que consumimos en el país. Y al paso que iba, pues iba a terminar fracasando por completo. Se nos presentó una oportunidad y le compramos 13 plantas a Iberdrola. Fue como una segunda nacionalización de la industria eléctrica. La primera la llevó a cabo el presidente Adolfo López Mateos. Gracias a esa decisión del presidente López Mateos se pudieron electrificar los pueblos de México, porque las empresas particulares, un poco lo que sucede con el Internet. ¿Por qué no hay Internet? Porque hay que andar buscando la señal, subiéndonos a las lomas para captar la ansiada señal, porque hay Internet donde la gente tiene posibilidad económica, donde hay más población. Eso sucedía en aquel entonces con la energía eléctrica. Y el presidente López Mateos les dijo a las empresas particulares: ustedes no van a ir a electrificar los pueblos, no van a ir a electrificar los ejidos. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo, porque son derechos que tienen los ciudadanos. Y por eso se nacionalizó la industria eléctrica. Y gracias a eso, hasta en los pueblos más apartados hay energía eléctrica, en comunidades, en rancherías, en ejidos. Eso queremos hacer con el Internet, ya estamos avanzando en eso, instalando antenas, utilizando la red de la Comisión Federal de Electricidad de fibra óptica y también utilizando satélite, porque el propósito es que podamos garantizar, antes de que yo termine, el Internet gratuito en todo el país. Pues ahora, con la Comisión Federal de Electricidad y esa compraventa,
nos costaron estas plantas 6,000 millones de dólares. Ya de 38% pasa la Comisión Federal a tener el 55%. Y con lo que estamos construyendo al fin del sexenio, la Comisión Federal va a quedar con una generación del 65% de todo el consumo del país. Esas plantas, algunas están aquí, en Altamira, en este complejo. Y también estuvimos evaluando un programa que ya se está realizando en el mar, a 26 kilómetros de la costa. Una empresa que se asoció con la Comisión Federal de Electricidad para poner una plataforma con equipos especiales y congelar el gas para en barcos especiales llevarlo a Europa. Esta plataforma que ya se está construyendo, que en julio, agosto va a estar operando, se va a replicar en tierra, aquí en Altamira, en el puerto. Y esto va a producir, va a generar empleos, por eso se los comento, para Altamira, trabajo. Entonces, hay muchas cosas de qué hablar. Como ustedes comprenderán, pues estamos impulsando el desarrollo. ¿Qué les digo? Estamos creciendo en lo económico, nos estamos recuperando después de la caída de la economía con la pandemia, estamos saliendo a flote, estamos creando empleos. Me acaba de dar el informe de mayo el director del Seguro Social, Zoé Robledo. Miren, ya tenemos inscritos en el Seguro Social a 21.862.909 trabajadores. 21.862.000 es cifra récord. Nunca habían estado tantos trabajadores. Lo más importante, que el salario promedio ya de estos casi 22 millones de trabajadores es de 16,000 pesos mensuales, el salario promedio. Porque en el tiempo que llevamos, solo el salario mínimo ha aumentado 90% en términos reales. Y aquí en Tamaulipas, pero en la frontera, el doble ha aumentado el salario. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, solo Singapur nos gana en el mundo en cuanto a tasa menor de desempleo. Es decir, tenemos una tasa récord también en cuanto a desempleo. La gente tiene oportunidad de trabajo. Como se está invirtiendo mucho en obras de infraestructura, hay inversión pública en casi todo el país, pues hay demanda de empleos, de trabajadores. Ya nos está costando incluso en obras como en el Istmo, como el Tren Maya, conseguir obreros especializados, fierreros, soldadores. Ya está siendo difícil tener la mano de obra que se requiere, pero esto significa que hay crecimiento. Y también decirles que en cerca de 50 años, un poco más de 50 años, no se veía que
se tuviese una moneda, un peso tan fuerte como ahora. Nuestra moneda, el peso, es el que más se ha fortalecido de todas las monedas en el mundo con relación al dólar, nuestro peso. Entonces va bien la economía, la macroeconomía y la microeconomía, que es la que más también nos importa, la que tiene que ver con los ingresos, la que tiene que ver con el empleo, y desde luego vamos bien en todo lo relacionado con el bienestar. Estamos destinando, sí, 600,000 millones de pesos como nunca a los programas de bienestar. Imagínense que hay 12 millones de jóvenes becados desde preescolar hasta nivel de posgrado. 12 millones. Y también como 11, 12 millones de adultos mayores que tienen su pensión. Hasta el que les habla ya tiene pensión. Y antes de irme, ya para enero, viene otro aumento a la pensión, 25%. Si se trata de una pareja de adultos mayores, ya les va a llegar algo para que no le falte lo más necesario, lo más indispensable. Y eso lo hemos logrado entre todos. ¿Por qué tenemos presupuesto? ¿Por qué tenemos recursos? Si no nos hemos endeudado, si no ha habido gasolinazos, si no ha aumentado el precio de la luz, si no han aumentado los impuestos. ¿Cómo lo hemos hecho? Es relativamente sencillo. Ayer lo decía yo en Tampico. Se acabó la robadera. Ese era el principal problema de México y de Tamaulipas. Entonces, cuando ya no hay corrupción, el presupuesto alcanza, rinde. El problema de México no era la falta de presupuesto, el problema era la corrupción y también los lujos que se daban en el gobierno. Y no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso, ya entrando en materia, pues imagínense si no vamos a querer mejorar los sistemas de salud. Es un compromiso que tenemos, es una convicción. Lo íbamos a hacer desde el inicio. Visitamos los 80 hospitales del IMSS Bienestar, pero nos llegó la pandemia y tuvimos que enfrentar esa emergencia para salvar vidas, y ya ustedes saben que lo que se hizo, y agradecerles mucho porque ustedes arriesgaron la vida por salvar la vida de otros, y es algo muy humano y ejemplar. Tuvimos que aplicarnos a fondo, hicimos todo, porque encontramos todo el sistema de salud casi en el piso, en el suelo, con muchas carencias. Nos unimos todos, médicos de la Marina, médicos militares, médicos del Seguro, del ISSSTE, de salud de los estados, todos, trabajadores, enfermeras, médicos, todos juntos. Se consiguieron las vacunas, no nos faltó el dinero, se consiguieron
230 millones de dosis. Fuimos de los primeros países del mundo en vacunar, sobre todo a los adultos mayores. En 5 meses vacunamos con una primera dosis a todos los adultos mayores. Y esta terrible pandemia pues nos significó tiempo. Pasa ya la pandemia y ya regresamos. Es decir, ahora vamos a fortalecer el sistema de salud y es lo que estamos haciendo. Es un compromiso. He dicho que vamos a tener un sistema de salud de primera. He hablado de que vamos a tener un sistema de salud como en los países nórdicos y que va a ser un sistema de salud como Dinamarca, como Canadá, y dicen mis adversarios conservadores, no va a ser así, no van a poder. Pues no va a ser como Dinamarca, no va a ser como Canadá, va a ser mejor que Dinamarca y que en Canadá. Porque ya saben cómo somos nosotros, de perseverantes, y es un compromiso. Entonces, ya sabemos bien, son 4 cosas las que necesitamos resolver entre todos, con el apoyo de todos, todas y todos. Una, que estén bien los centros de salud, las unidades médicas, los hospitales, los equipos, la infraestructura hospitalaria. Ustedes saben a qué me refiero, que sirvan los equipos médicos para diagnósticos y que estén bien las instalaciones en todos los centros de salud, en hospitales. Ya no se requiere construir nuevos hospitales, nuevos centros de salud. Lo que se necesita es que funcionen bien, que tengan mantenimiento los centros de salud, los hospitales, porque ¿qué se hacía antes? Empezaban a construir un hospital, lo dejaban inconcluso, llegaron hasta inaugurar hospitales nada más con la fachada del hospital y adentro obra negra, es decir, así en Ciudad Juárez y en otras partes encontramos muchos hospitales inconclusos. Bueno, ustedes ya saben, puentes, ¿no? Entonces, es mejorar las instalaciones que ya se tienen. Lo segundo, que no es fácil de resolver precisamente por la herencia del periodo neoliberal, es que se cuente con médicos y con especialistas, porque estos irresponsables, corruptos, no se preocuparon en formar médicos, enfermeras, se rechazaba a los jóvenes que querían ingresar a las escuelas de medicina con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no era cierto. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo. Y si solicitaban ingresar a una escuela de medicina, una facultad de medicina, 500, admitían a 50. Y si en el examen les hacían 125 preguntas, pero nada más había cupo para 50, resolvían de que iban a admitir a los que contestaran bien 123 de las 125. Y el que contestaba bien 122 ya no entraba. Entonces,
No es que no pasara el examen lo pasaba, es que no había cupo, porque no había presupuesto, porque el propósito que tenían era poner al mercado la salud, poner al mercado la educación. Y la educación y la salud no son mercancías, no son privilegios, son derechos de nuestro pueblo. Pero volvemos a lo mismo, otra concepción, otra mentalidad. Entonces, ¿qué nos dejan como herencia? Pues que no tenemos médicos, que no tenemos, sobre todo, especialistas en el país. Y estamos haciendo todo para contar con médicos en los turnos, los fines de semana. SOE planteó algo que es muy importante y aquí el doctor Manuel Enrique se nos adelantó. Si no tenemos especialistas, pues vamos a convocar a jubilados, a pensionados del seguro y de otras instituciones. Tienen su jubilación y los contratamos y se les paga su sueldo como especialistas y hacemos un convenio de 5 años, cuando menos. Y así muchos, como el doctor Manuel Enrique, pues se suman, y además es un hombre lleno de vida, de fortaleza, con convicciones. Entonces, así como él, hay quienes nos van a ayudar. Es que cuando hablamos de esto, conversaba yo con el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González, y hablábamos de los jubilados especialistas del Seguro Social, que son alrededor de 10,000 y muchos están jubilados a los 55, 60, 65 años, o sea, están chamacos. Y así tenemos que ir resolviendo. Son los segundos, instalaciones hospitalarias y equipamiento adecuado. Segundo, médicos y especialistas. Lo tercero, medicamentos, que no falten los medicamentos. Esto nos ha llevado tiempo porque era una mafia la que manejaba todo lo relacionado con la compra-venta de medicamentos. 10 empresas distribuidoras, ni siquiera laboratorios, sino vinculadas con políticos corruptos, vendían al gobierno 100,000 millones de pesos en medicinas, tenían el monopolio. Y como estaban apoyadas desde arriba, no se podía comprar medicinas en el extranjero. Tuvimos que modificar la ley y ahora pues ya podemos comprar las medicinas en todo el mundo y ya tenemos ahora abasto. Nada más nos falta distribuirlo, pero ya tenemos contratos de compra de medicamentos, todas las claves para este año y para el año próximo. ¿Y saben qué? Nos ahorramos 40,000 millones de pesos. Eso es lo tercero, que no falten los medicamentos. Y el punto 4, pues son ustedes, que son el alma del sistema de salud, porque podemos tener un buen hospital con buenos equipos, y buenas medicinas
y sistemas para análisis clínicos, pero ¿y si no tenemos trabajadores de la salud que están comprometidos y que además vean compensado su esfuerzo? Pues no se avanza. Entonces el punto 4 es un compromiso que hicimos y que vamos a cumplir. Vamos a basificar a todos los trabajadores de la salud. Ya estoy viendo. No crean que no hay resistencias, hasta internas. Me cuesta en Hacienda, en la misma Secretaría de Salud. ¿Cómo que va a haber medicamentos gratuitos? ¿Cómo que se va a basificar a todos los trabajadores? ¿Cómo le vamos a hacer? No hay problema, sí tenemos presupuesto y ya tomamos esa decisión. Es un compromiso y con esto pues vamos todos a hacer el esfuerzo que nos corresponde para tener un buen sistema de salud, sobre todo para la gente que no cuenta con seguridad social, para la población sin atención médica, sin seguridad social. Entonces, para ellos, que son los más necesitados, los más pobres, es que se va a tener este sistema de salud de primera. Yo les felicito por todo lo que han venido haciendo. Le comentaba yo al doctor Américo Villarreal que voy a regresar a evaluar el programa de salud a Tamaulipas en unos 6 meses, que ya vamos a estar al 100. En Tampico lo hice también hoy en la mañana, y les felicito por el gobernador que tiene. Ya era tiempo, ya le tocaba a Tamaulipas un buen gobernador, bien merecido, porque fueron ustedes los que hicieron valer la democracia en Tamaulipas en situaciones muy difíciles. Imagínense, ¿quién se los dice? ¿Cuánto tiempo pasamos? Lucha y lucha y fraude, ¿no? Y pensaban que nos íbamos a dar por vencidos. No, dijimos la tercera es la vencida y miren, aquí estamos ya. Y vamos hacia adelante. Y lo que hicieron fue ejemplar. Ese domingo hubieron elecciones para gobernador, creo que en 6 estados. ¿Saben dónde hubo la mayor participación ciudadana? En Tamaulipas. Por eso me quito el sombrero frente a ustedes. Y me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Además, ¿qué creen que comí? No, Catán. Ya saben cómo se llama allá en mi tierra, ¿verdad? Aquí vine a comer Catán porque peje no come peje. Me dio muchísimo gusto estar aquí, en Altamira.